Era una tarde cálida de primavera cuando Martín Díaz, un conductor experimentado y trabajador, se encontraba al volante de su vieja camioneta, atravesando una solitaria carretera que serpenteaba entre las colinas. Llevaba horas conduciendo por caminos que parecían infinitos, sin un solo cartel que indicara una dirección o un nombre de pueblo cercano. La radio, ya desde hace un par de horas, había dejado de emitir señales claras, solo interferencias y estática, lo que contribuía al aire de desolación que empezaba a sentirse en el ambiente. Martín sabía que la carretera que tomaba era secundaria, pero confiaba en que en algún punto encontraría un pueblo o una estación de servicio donde pudiera detenerse y pedir direcciones. A lo lejos, en el horizonte, vio lo que parecía ser una pequeña aldea. Un pueblo escondido entre los árboles, con techos rojos y caminos de tierra. Un respiro ante tanta soledad. Cuando finalmente llegó, notó que el lugar parecía una postal sacada de otro tiempo, inmóvil, casi como si el reloj se hubiera detenido. Las casas, de un estilo antiguo, parecían estar perfectamente ordenadas. No había vehículos estacionados en las calles, ni sonido alguno, salvo el crujir de la tierra bajo sus llantas. La quietud era tan profunda que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Martín decidió detenerse en una pequeña plaza central, donde una fuente de agua murmuraba suavemente. A pesar de la belleza del lugar, algo en el aire no parecía estar bien. Caminó hacia la primera tienda que encontró, un pequeño establecimiento con una campanita sobre la puerta que tintineó suavemente cuando la empujó. Dentro, las estanterías estaban llenas de productos desordenados, como si los habitantes hubieran abandonado el lugar repentinamente. Sin embargo, no había ni rastro de una sola persona. ¿Hola?, gritó, su voz resonando vacía en el espacio. Nadie respondió. Intrigado y algo inquieto, continuó su camino por el pueblo. Se dirigió hacia la plaza central, buscando alguna pista sobre lo que estaba ocurriendo. De repente, un hombre mayor salió de una de las casas cercanas. Era alto, con barba canosa y mirada cansada. Su rostro, aunque parecía amable, estaba marcado por una sombra de tristeza que no lograba disimular. ¿Necesitas ayuda, joven?, preguntó con voz ronca. Martín, aliviado de encontrar a alguien, se acercó rápidamente. Sí, estoy un poco perdido. Tomé un desvío en la carretera y terminé aquí. ¿Podría decirme cómo salir? El hombre lo miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, tras una breve pausa, respondió: Este es un pueblo donde el tiempo no avanza. Tal vez debas quedarte un poco más de lo que pensabas. Martín no entendió bien lo que había dicho, pero le sonrió educadamente. No creo que sea necesario, solo necesito direcciones para volver a la carretera principal. El anciano asintió lentamente, pero su mirada seguía fija en él, como si hubiera algo más que no estaba diciendo. Finalmente, con un suspiro, señaló hacia el norte. Solo sigue esa calle, te llevará a la salida del pueblo. Pero, ten cuidado. A veces, los viajeros no pueden salir tan fácilmente. Martín asintió, agradecido, y se despidió del hombre antes de seguir su camino hacia la calle indicada. Sin embargo, algo en el aire comenzó a cambiar. A medida que caminaba, la sensación de estar siendo observado se intensificó. No era solo la quietud del pueblo lo que lo incomodaba, sino la atmósfera densa, como si algo estuviera acechando, esperando. Cuando Martín llegó al final de la calle, se dio cuenta de que no había ninguna salida visible. Las casas continuaban por kilómetros, como si el pueblo fuera un laberinto interminable. Desesperado, comenzó a dar vueltas, buscando alguna señal que le indicara cómo salir. Pero mientras lo hacía, algo extraño sucedió. Un reloj que colgaba en la pared de una casa cercana marcaba las 3 de la madrugada, pero en su reloj personal, la hora nunca cambiaba. Siempre era la misma, las 2:59 de la mañana. Intrigado, Martín caminó hacia un grupo de personas que se encontraba reunido en una plaza. Parecían estar conversando entre sí, pero sus rostros estaban vacíos, como si las palabras que intercambiaban no tuvieran ningún propósito. Al acercarse, las personas lo miraron sin emoción, como si su presencia fuera completamente irrelevante. Un niño pequeño jugaba en el suelo, pero sus ojos estaban vidriosos, como si no estuviera completamente consciente de su entorno.
¿Ustedes no tienen prisa?, preguntó Martín, sintiendo una extraña incomodidad. Una mujer, que parecía ser la madre del niño, lo miró por un momento antes de responder con una sonrisa vacía. No, nunca tenemos prisa aquí. El tiempo se detuvo hace mucho. Martín frunció el ceño, confundido por la respuesta. Decidió seguir caminando, pero pronto se dio cuenta de que el pueblo no estaba vacío. Al contrario, estaba habitado por personas, pero todas parecían atrapadas en una rutina que no comprendía. Ninguna parecía tener prisa. Ninguna parecía estar esperando algo. Era como si el pueblo estuviera en un estado de sueño constante. Esa noche, Martín decidió regresar al lugar donde había dejado su camioneta. Intentó dormir dentro de ella, pero la inquietud lo mantenía despierto. De repente, una suave melodía comenzó a sonar en el aire, algo lejano y etéreo, como una canción que no lograba entender. A medida que el sonido aumentaba, las luces del pueblo comenzaron a parpadear y un espeso manto de niebla se deslizó por las calles. La atmósfera se volvió aún más opresiva. Al amanecer, Martín despertó sobresaltado. Miró por la ventana de su camioneta esperando ver el sol, pero en lugar de eso, el cielo seguía oscuro, cubierto por una capa de nubes pesadas. No había señales de luz. Miró su reloj, las 3 de la mañana. El amanecer nunca llegaba. Intrigado y asustado, se bajó de la camioneta y comenzó a caminar hacia el centro del pueblo nuevamente. Los habitantes seguían en su extraño letargo, pero algo había cambiado. Los rostros de las personas se habían vuelto más sombríos. Había una tensión palpable en el aire. Cuando se acercó a la plaza central, una mujer mayor lo observó fijamente desde una ventana. Su mirada parecía ser la única que conservaba algo de vida. Finalmente, la mujer le habló, su voz un susurro que parecía provenir de las profundidades de su alma. El amanecer nunca llegará, joven. Este pueblo está atrapado en un ciclo. Cada noche, cuando la oscuridad cae, el reloj se detiene. Y cada vez que creemos que el sol está por salir, solo se repite lo mismo. Aquí, la luz nunca vuelve. Martín, paralizado, intentó comprender lo que estaba sucediendo, pero no pudo. ¿Era este un pueblo maldito? ¿Un lugar atrapado entre las sombras de un tiempo que no avanzaba? La mujer continuó, su mirada vacía pero firme. Nosotros no podemos escapar. Pero tú aún eres un visitante. Tienes una oportunidad si decides irte. Aunque no sabes que todo lo que aquí suceda nunca te dejará ir completamente. Martín, angustiado y con la sensación de que algo muy oscuro se cernía sobre él, decidió huir. Corrió hacia su camioneta y condujo sin rumbo fijo, pero a medida que avanzaba por la carretera, comenzó a notar algo extraño. Las mismas casas, los mismos árboles, el mismo paisaje comenzaban a repetirse, como si el pueblo lo estuviera siguiendo, inmutable y eterno. A medida que el sol nunca aparecía, Martín comprendió la verdad. En ese lugar, el tiempo estaba atrapado, y él ya era parte de la oscuridad eterna. El amanecer nunca llegaría. Y así, el pueblo permaneció en su quietud, un lugar donde los viajeros venían y nunca se iban. Un lugar donde la luz del sol ya no existía, solo la penumbra de un tiempo detenido.